¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el mayor imperio moderno simplemente desapareció? Imagina esto: un país con el arsenal nuclear más grande del planeta, ejércitos masivos, espionaje digno de una película y control político sobre la mitad del mundo. Ese fue la Unión Soviética, la superpotencia que rivalizó directamente con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y de repente, en solo unos meses, este gigante cayó sin necesidad de una tercera guerra mundial, sin ataques enemigos, sin explosiones nucleares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo colapsó un imperio con tanto poder justo delante de los ojos del mundo? Hoy entenderás por qué la Unión Soviética, el mayor imperio del siglo XX, llegó a su fin de una forma tan inesperada. Prepárate, porque esta historia tiene espionaje, crisis económicas, conflictos internos y una serie de errores que cambiaron el curso de la historia mundial para siempre. La historia del siglo XX estuvo marcada por una rivalidad que dominó el planeta. Por un lado, Estados Unidos; por el otro, la Unión Soviética. Dos modelos completamente distintos de sociedad, economía y poder, compitiendo por cada movimiento en una guerra silenciosa conocida como la Guerra Fría. La Unión Soviética no era solo un país, era un imperio que unía 15 repúblicas y controlaba un vasto territorio desde Europa del Este hasta los confines de Asia. Su gobierno prometía igualdad y prosperidad mediante el socialismo, pero ocultaba crisis internas, censura, persecución política y un sistema económico pesado e ineficiente. Durante décadas, la URSS mantuvo al mundo en tensión, participando en la carrera espacial, invirtiendo en armas nucleares e influyendo en gobiernos de todos los continentes. Pero detrás del telón de acero, la realidad era otra. La economía se derrumbaba, la población sufría escasez y las ideas de libertad comenzaban a propagarse como un incendio. En pocos años, el gigante rojo empezó a desmoronarse y lo que parecía imposible se volvió realidad. En 1991, la bandera con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin y el mayor imperio del siglo XX simplemente llegó a su fin. En este video entenderás las razones detrás de ese colapso. Conocerás los errores estratégicos que aceleraron el fin de la Unión Soviética y descubrirás el detrás de cámaras de las últimas horas de este imperio. ¿Qué causó realmente la caída de la URSS? ¿Por qué nadie pudo detenerlo? Y lo más importante, ¿podría otro imperio moderno seguir el mismo camino? Para entender el fin de la Unión Soviética, primero debemos regresar al comienzo. Todo empezó en 1917, cuando la Revolución Rusa derrocó al régimen zarista e inició un nuevo gobierno basado en el comunismo. El país fue renombrado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente URSS, y adoptó un sistema completamente diferente al que conocía el resto del mundo. El Estado controlaba todo, desde fábricas hasta granjas, con la simple promesa de eliminar desigualdades sociales y construir una sociedad más justa. La idea, en papel, parecía revolucionaria. Pero en la práctica, el camino estuvo lleno de problemas. En sus primeros años el país enfrentó guerras civiles, hambrunas y represión. Aún así, la Unión Soviética logró levantarse y se convirtió en una de las mayores potencias del planeta, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotó a la Alemania nazi junto a los aliados. Tras la victoria en la guerra, la URSS amplió aún más su dominio. Varios países de Europa del Este pasaron a formar parte de la llamada Cortina de Hierro, una región bajo control soviético, donde todo operaba bajo el mando de Moscú. Fue entonces cuando comenzó la Guerra Fría, una lucha de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No era una guerra típica, con batallas y ejércitos combatiendo directamente, sino una guerra de influencia, espionaje y carreras tecnológicas. ¿Quién podría lanzar el primer satélite al espacio? ¿Quién controlaba más países? ¿Quién tenía el arsenal nuclear más poderoso?
Era una pelea constante por ver quién dominaba el mundo. Durante este periodo, la Unión Soviética invirtió mucho en la industria militar, construyó uno de los ejércitos más grandes de la historia y creó un sistema político donde el Partido Comunista decidía todo. Pero mientras mostraba fuerza al mundo, el Imperio Rojo escondía grietas internas. La economía se basaba en la planificación estatal y la burocracia, causando retrasos, desperdicios y escasez de productos. La población vivía bajo censura, sin libertad de expresión y con acceso limitado a información externa. Aún así, el miedo y el poder militar mantenían el sistema funcionando, pero el tiempo estaba en su contra. Gradualmente las grietas empezaron a ensancharse y el gigante soviético comenzó a tropezar con sus propios pies. En las próximas secciones entenderás cómo estas fallas internas allanaron el camino para el colapso total. Mientras el mundo veía a la Unión Soviética como una superpotencia militar y tecnológica, dentro del imperio se pudría lentamente. El problema central era la economía. A diferencia del capitalismo, donde las empresas compiten para mejorar productos y reducir costos, la economía soviética estaba completamente controlada por el Estado. Esto significaba que el gobierno decidía cuánto se produciría, qué se fabricaría y cuánto debería costar todo. Suena eficiente en papel, pero en la práctica creó un efecto desastroso. Las fábricas no tenían incentivo para mejorar productos. Había escasez de alimentos, largas filas para artículos básicos como pan y carne, y una población cada vez más insatisfecha. La URSS gastaba billones de rublos en tanques, bombas y armas nucleares, pero no podía abastecer los mercados con productos simples como jabón o papel higiénico. Además, la Unión Soviética invirtió mucho en guerras y conflictos externos. El caso más emblemático fue la invasión de Afganistán en 1979. El gobierno soviético creyó que sería una ocupación rápida, pero terminó atrapado en un pantano militar, gastando miles de millones y perdiendo miles de soldados en una guerra que duró casi 10 años. Este conflicto fue conocido como el Vietnam de la Unión Soviética, porque causó un desgaste similar al que sufrió Estados Unidos en los 70, y ese desgaste no fue solo militar, sino también económico y político. La situación dentro de la Unión Soviética empeoró en los 80. El sistema de salud fallaba. Las industrias ya no podían producir a gran escala, y la tecnología soviética, que antes era motivo de orgullo, comenzó a quedarse atrás respecto a Occidente. Mientras Estados Unidos lanzaba computadoras personales y hacía avances tecnológicos, la URSS seguía dependiendo de fábricas antiguas y equipos obsoletos. La población que antes aceptaba esa realidad por miedo a la represión, empezó a cuestionarse: ¿por qué no tenemos acceso a lo que tiene el resto del mundo? ¿Por qué no podemos comprar lo básico para vivir? Estas preguntas lentamente se difundían entre la gente, aún bajo censura. Era el principio del fin. La economía soviética se ahogaba en deudas, la inflación comenzó a aparecer y las filas para comprar alimentos se volvieron rutina. El Imperio Rojo se pudría por dentro, y ya no había forma de ocultarlo a la población. Pero el verdadero colapso aún estaba por llegar, y tomaría impulso con la llegada de un nuevo líder que prometía cambios radicales. En medio de esta crisis económica y descontento popular, surgió una figura que cambiaría por completo el destino de la Unión Soviética: Mikhail Gorbachov. Llegó al poder en 1985 con una propuesta audaz: reformar el sistema desde dentro. Gorbachov creía que era posible salvar la Unión Soviética si se modernizaba. Para ello lanzó dos programas que se hicieron mundialmente famosos. El primero fue Perestroika, que significa reestructuración. La idea era reformar la economía dando más autonomía a las empresas, permitiendo pequeñas iniciativas privadas y tratando de hacer el sistema más productivo. Pero como la economía soviética ya estaba en ruinas, esos cambios llegaron tarde. En lugar de mejorar, la situación se volvió aún más confusa. Nadie sabía realmente cómo operar
en este nuevo modelo que mezclaba control estatal con libertad económica parcial. El segundo programa de Gorbachov fue Glasnost, que significa transparencia. Fue una apertura política sin precedentes en la historia soviética. De repente, la gente podía criticar públicamente al gobierno, denunciar corrupción, hablar de errores pasados y debatir ideas que antes estaban prohibidas. Esto sonaba a libertad, pero también abrió la caja de Pandora. La población comenzó a darse cuenta de la magnitud de las mentiras contadas durante décadas. Salieron a la luz desastres ocultos, como el accidente nuclear de Chernóbil en 1986, que las autoridades habían encubierto por días, poniendo en riesgo miles de vidas. Las repúblicas que formaban la Unión Soviética también comenzaron a moverse. Pueblos como los ucranianos, lituanos, estonios y letones empezaron a exigir independencia, pidiendo el fin del dominio ruso sobre sus territorios. Glasnost dio voz a estos movimientos nacionalistas que hasta entonces eran reprimidos con poder militar. Pero ahora, el mismo Gorbachov había dado demasiada libertad y ya no podía controlar la situación. Mientras tanto, la economía seguía hundiéndose. Las reformas de perestroika no produjeron resultados rápidos y la inflación se disparó. Los supermercados estaban vacíos. Las filas por productos básicos crecían y el rublo, la moneda soviética, perdió valor. La gente estaba cansada, los líderes del Partido Comunista divididos, y el imperio comenzó a desintegrarse. Gorbachov trató de resistir, pero el sistema que intentaba salvar se le escapaba de las manos. Cuando las repúblicas empezaron a declarar su independencia una tras otra, quedó claro, la Unión Soviética se acercaba a su fin, pero el golpe final aún estaba por llegar. Nadie esperaba que el fin de la Unión Soviética se acelerara por un evento dramático. Un golpe de Estado dentro del propio gobierno soviético. En agosto de 1991, un grupo de líderes conservadores del Partido Comunista, opuestos a las reformas de Gorbachov, decidió actuar. Creían que Glasnost y perestroika destruían el país y que la única solución era volver al viejo régimen, con control estatal total y represión absoluta. Este grupo secuestró a Gorbachov mientras estaba de vacaciones en Crimea y anunció que el presidente estaba enfermo e incapacitado para gobernar. Intentaron instalar un gobierno de emergencia, colocando tanques en las calles de Moscú y tratando de retomar el control. Pero no previeron la reacción de la población ni la aparición de una nueva figura política, Boris Yeltsin. En ese momento, Yeltsin era presidente de Rusia, una de las repúblicas soviéticas, y se convirtió en la voz principal contra el golpe. En una escena histórica, Yeltsin subió a un tanque en Moscú y, frente a cámaras de todo el mundo, dio un discurso apasionado instando a la gente a resistir pacíficamente y defender la democracia. La imagen se difundió por el planeta y se convirtió en uno de los mayores símbolos del fin de la URSS. El golpe fracasó en pocos días. Sin apoyo popular y con un ejército dividido, los conspiradores fueron arrestados y Gorbachov volvió al poder. Pero ya era demasiado tarde. El Partido Comunista, que había gobernado la Unión Soviética durante casi 70 años, perdió toda credibilidad. Las repúblicas comenzaron a declarar su independencia en efecto dominó. Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia y muchas otras anunciaron que ya no formaban parte de la Unión Soviética. El propio Boris Yeltsin empezó a actuar como si Rusia fuera un país independiente, debilitando aún más al gobierno central. El 25 de diciembre de 1991, un momento simbólico marcó el fin definitivo de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachov hizo un anuncio televisado, renunció y declaró oficialmente que la Unión Soviética ya no existía. Horas después, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin y reemplazada por la bandera rusa. Fue el fin del mayor imperio moderno, sin guerra mundial, sin invasión extranjera,
solo un colapso interno causado por crisis económicas, conflictos políticos y la incapacidad de adaptarse a los tiempos modernos. La Guerra Fría terminó allí, y el mundo entró en una nueva era, con consecuencias que aún sentimos hoy. El clímax de esta historia ocurrió en una fría noche de diciembre, el 25 de diciembre de 1991. Mientras gran parte del mundo celebraba la Navidad, dentro del Kremlin tuvo lugar una de las escenas más simbólicas de la historia moderna. Mikhail Gorbachov, solo en su oficina, encendió las cámaras de la televisión estatal e hizo un anuncio histórico. Con un tono calmado pero visiblemente agotado, dijo que renunciaba como presidente de la Unión Soviética y que desde ese momento, el país que existió por casi 70 años, simplemente dejó de existir. Fue un momento sin disparos, explosiones ni ejércitos enfrentándose. Fue un imperio gigante, disolviéndose silenciosamente ante los ojos del mundo en la televisión. Unas horas después, a las 7:32 p.m. hora de Moscú, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada por última vez del Kremlin. En su lugar, se izó la bandera rusa blanca, azul y roja, marcando oficialmente el fin de la Unión Soviética. No hubo vuelta atrás. Un sistema político, económico e ideológico que desafió al mundo durante décadas pasó a la historia. El mayor imperio moderno había caído, no por la fuerza de un enemigo externo, sino por errores internos, crisis acumuladas y la incapacidad de cambiar a tiempo. El mundo despertó al día siguiente sin la Unión Soviética, y nada volvió a ser igual. La caída de la Unión Soviética no fue solo el cierre de un capítulo histórico. Fue una profunda transformación que cambió el equilibrio político, económico y social de todo el mundo. El colapso del mayor imperio del siglo XX demostró que ni el poder militar, ni el control estatal absoluto, ni la ideología más estricta pueden resistir una combinación de problemas internos no resueltos. La economía en declive, el descontento popular y las tensiones políticas derribaron a un gigante que parecía invencible. Además, el papel de líderes como Mikhail Gorbachov y Boris Yeltsin mostró que la búsqueda de reformas, aunque mal planeadas, puede acelerar cambios irreversibles. Hoy, las consecuencias de este evento aún se sienten en todo el mundo. Surgieron nuevos países, se reconfiguraron alianzas y finalmente terminó la Guerra Fría. Y esta historia sirve como advertencia para cualquier poder que crea ser eterno. ¿Qué opinas? ¿Podría algún imperio actual estar acercándose a su fin? Comenta abajo, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos para conocer más sobre los mayores misterios de la historia.